A continuación vamos a ver la explicación de la temática de esta guía, que es la estructura de la materia. Para empezar, la materia es todo aquello que existe en el universo, tanto lo que tiene vida como lo que no tiene vida. Resulta que todo aquello que existe está formado por unas estructuras muy pequeñas llamadas átomos. Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Son tan pequeñas que son aún muchísimas veces más pequeñas que las células. Recordemos que los seres vivos están formados por partículas muy pequeñas que son las células, pero los átomos son tan pequeños que ya dentro de una célula pueden caber miles de átomos de distintas sustancias, porque recordemos que en las células están formadas por sustancias. ¿Cómo están hechos los átomos? Resulta que los científicos en sí no han visto la forma que ellos tienen, pero basados en estudios de matemáticas, físicas y química, han podido representarlos. La forma de representar, hay varias formas de representarlos. Una es esta. Resulta que se ha descubierto que los átomos tienen un centro que se llama núcleo y alrededor tienen unas capas en un espacio vacío que forma unos niveles de energía por donde giran unas partículas. Ese espacio se conoce como corteza. Tanto en el núcleo como en la corteza hay unas partículas todavía más pequeñas que son de tres clases. Alrededor del átomo están girando unas llamadas electrones, que son las que vemos aquí de color negro. Esos tienen carga eléctrica negativa. Dentro del núcleo hay otras dos clases de partículas, perdón. Aquí vemos las que están representadas de color rojo, se llaman protones y también tienen carga eléctrica, pero positiva. Y vemos también las de color azul, que se llaman neutrones, que esas no tienen carga eléctrica, son neutras, por eso se llaman neutrones. Miremos entonces que el átomo es como un poquito parecido al sistema solar. El núcleo sería el Sol y alrededor hay unas órbitas por donde giran partículas, así como los planetas giran alrededor del Sol. Este mapa conceptual me resume entonces cómo están formados los átomos. Dice que tiene dos partes principales, como ya lo dijimos, núcleo y corteza. Dentro del núcleo están los protones y los neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga eléctrica. En la corteza están los electrones, que son los que van girando y tienen carga eléctrica negativa. Ahí en la guía encontramos dos preguntas con relación a los átomos. Una, de acuerdo con esta explicación, ¿creen que un átomo puede ser considerado como un sistema? Recordemos que en la primera parte de la guía, en la exploración, vimos que un sistema es un conjunto de elementos que se unen, interactúan entre sí para formar un todo y que cumplen una misma función. Además, la otra actividad que se propone es que deben escribir un texto explicando este mapa conceptual. Aquí podemos ver unos ejemplos de átomos. Tenemos dos sustancias, una que es el hidrógeno y otra que es el oxígeno. Ambos son gases y ambos están formados por átomos. Como ya les dije, todas las sustancias tienen átomos. Un átomo de hidrógeno, ¿cómo se representa? Tiene su núcleo, tiene un nivel de energía y en ese nivel de energía tiene un solo electrón girando. El átomo de oxígeno también tiene su núcleo, tiene dos niveles de energía. En el primer nivel de energía hay dos electrones y en el segundo nivel de energía hay otros 6 electrones, o sea que en total tiene 8 electrones girando. Hay otra cosita importante que deben saber, es que los electrones, que son los negativos y giran, generalmente están en la misma cantidad que los protones, que son los positivos que están adentro. Para que el átomo esté en equilibrio de cargas, por ejemplo, si este tiene un electrón, es porque en el núcleo tiene un protón. En este caso, el oxígeno, si tiene 8 electrones girando, en el núcleo debe tener 8 protones, porque los electrones son negativos, los protones son positivos, entonces los electrones y los protones tienden a estar en equilibrio. Bueno, resulta que los átomos no les gusta andar solos, casi siempre les gusta andar unidos en grupitos, en grupitos de A2, de A3, a veces se unen con átomos de los mismos, a veces se unen con átomos de distintas sustancias. Esos grupitos de átomos se conocen como moléculas. Aquí en este ejemplo vemos que estos dos circulitos me están representando dos átomos de oxígeno que andan siempre en grupitos de A2. Eso significa
que si en una habitación llena de aire hay millones y millones de átomos de oxígeno, no van a estar solos, van a estar en grupitos de a dos. Por eso la fórmula del oxígeno es O2. En esta otra molécula vemos que hay un átomo de oxígeno que está unido con dos átomos de hidrógeno. Nos forma una sustancia muy conocida que es el agua. Por eso la fórmula del agua es H2O. H significa hidrógeno. El 2 significa que hay dos átomos de hidrógeno. Y la O significa oxígeno. Como no tiene número, significa que hay un solo átomo de oxígeno. Esto me indica que en un vaso de agua, aunque hay millones de átomos de oxígeno y de hidrógeno, no están sueltos. Siempre están unidos en grupitos de A3 y siempre se une uno de hidrógeno con uno de oxígeno con dos de hidrógeno. Según la forma como los átomos se unan para formar moléculas, las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Por ejemplo, en esta primera molécula vemos que hay dos átomos de oxígeno, todos dos son de los mismos. Cuando son de los mismos, la sustancia se llama un elemento, o sea, el oxígeno es un elemento. Mientras que en la segunda molécula vemos que hay un átomo de oxígeno unidos con dos de hidrógeno. Como hay dos sustancias distintas, la sustancia se llama compuesto, o sea que el agua es un compuesto. Vemos aquí que los átomos también están representados de forma sencilla, solo con circulitos. Aquí, como ya es la forma como se unen, no se les coloca el núcleo, ni los protones, ni los electrones, ni los niveles de energía, sino que como hay moléculas muy grandes, pueden haber moléculas hasta con 10 átomos. Quedaría muy difícil dibujarlos con cada una de sus partes más pequeñas para formar la molécula, por eso para que sea más fácil entender, cada átomo simplemente es un circulito. Entonces acá vemos algunos ejemplos de elementos y compuestos. Como ya dijimos, los elementos son los que tienen los átomos iguales. Los compuestos son los que tienen átomos de distinta clase. Ejemplos de elemento tenemos el oxígeno, que el símbolo es la O, el hidrógeno, que el símbolo es la H, generalmente es la inicial o las dos primeras iniciales. Carbono, que es la C, sodio, Na, cloro, Cl, hierro, Fe. Algunos vienen de otro idioma, por ejemplo, hierro en latín es ferrum, por eso no tiene nada que ver las iniciales con las iniciales del nombre en español. Estos elementos los pueden encontrar en un sistema conocido como tabla periódica. Algunos son sólidos, algunos son líquidos, otros son gaseosos, algunos son muy conocidos por nosotros, otros no tanto. Por ejemplo, el oxígeno es muy conocido porque es el gas que está en el aire que respiramos. El hierro también es un mineral muy conocido, en fin. Y ejemplo de compuestos, entonces ya tenemos, como en el caso anterior, el agua que es H2O, significa que está formada por hidrógeno y oxígeno. El 2 quiere decir que en su molécula hay dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno. El dióxido de carbono, que es un gas que está en el aire, la fórmula es CO2, carbono y oxígeno. La sal de cocina tiene como fórmula NaCl. Na es cloro, Na es sodio, Cl es cloro, por eso también se conoce como cloruro de sodio. Y así vemos varias sustancias que son compuestos porque están formados por distintos elementos. Como dijimos anteriormente, los átomos tienen cargas eléctricas, sus partículas están cargadas eléctricamente, que son los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Si los átomos tienen cargas eléctricas y todo lo que existe está formado por átomos, significa que en todas partes hay cargas positivas y negativas. Casi eso no se siente porque casi siempre están en equilibrio, como ya lo dijimos. En un cuerpo, la cantidad de cargas positivas generalmente es igual a la de cargas negativas, pero resulta que los electrones, que son las negativas, las que están girando alrededor del núcleo, se pueden transferir, se pueden pasar de un cuerpo a otro. Cuando se pasan de un cuerpo a otro, ya los cuerpos no quedan neutros, pueden quedar con más cargas positivas o con más cargas negativas, que eso es lo que se conoce como estática. Miremos el dibujo. Tenemos una barra de vidrio, tiene cargas positivas, negativas, está neutra porque están iguales las positivas y las negativas. Y tenemos un paño de lana, un trapito igual, con cargas positivas, negativas, neutro porque están iguales. Si frotamos la barra de vidrio con el paño varias veces, resulta que los electrones, que son los que giran, se le pasan al paño. Como ellos son negativos, entonces el paño va a quedar ya con muchas más cargas negativas. Entonces se dice que el paño quedó cargado negativamente.
Y la barra de vidrio, que fue el que perdió las cargas negativas, va a quedar con más cargas positivas y por eso se dice que quedó positivo. Las únicas que van y vienen de un cuerpo a otro son los electrones, o sea, los negativos, los que giran. Los protones, como están en el núcleo, ellos nunca se pierden, ni van ni vienen, siempre van a estar ahí en el núcleo. Eso que pasa con los cuerpos es porque los átomos tienen esas cargas. Acá en el dibujito miramos que un átomo le puede pasar electrones a otro átomo. El que perdió el electrón, como perdió una carga negativa, va a quedar con más positivos. Y el que ganó el electrón, como va a quedar con más cargas negativas, pues va a quedar cargado negativamente. Por eso aquí dice, si un átomo o cuerpo gana electrones, queda con más cargas negativas, porque los ganó y los electrones son negativos. Si los pierde, queda con más cargas positivas. Dependiendo de si un cuerpo cargado eléctricamente es negativo o positivo, se pueden generar fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre ellos. Por ejemplo, si acercamos dos cuerpos con carga eléctrica, se pueden atraer, o sea, acercar o repeler, o sea, alejar. Hay una ley que dice que las cargas del mismo signo se repelen, se rechazan, se alejan, y que las cargas de diferente signo se atraen. Por eso se dice que los contrarios se atraen. Miremos acá en el dibujito, por ejemplo, que vemos que aquí tenemos dos circulitos suspendidos, uno tiene más cargas positivas, el otro tiene más cargas negativas. Como son contrarios, se atraen. Y en el segundo dibujito vemos lo mismo, pero los dos tienen cargas negativas. Como son iguales, se alejan. Finalmente tenemos la actividad propuesta, que es un experimento. El propósito es comprobar que las sustancias, los objetos tienen cargas eléctricas y que las cargas se pueden atraer o pueden generar fuerzas de repulsión. ¿Qué necesitan? Un globo, pequeños papelitos y un trozo de tela, ojalá de lana. Hay una pregunta: ¿qué puede suceder si frotamos un globo con un paño varias veces? Y luego dice que ustedes deben formular hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación a la pregunta. Después de leer la pregunta, van a tratar de colocar dos posibles respuestas o explicaciones. ¿Qué puede suceder si frotamos un globo con un paño varias veces? Después de que hagan la experiencia, entonces en este cuadrito escriben lo que observaron. ¿Qué sucedió después de frotarlo y acercarlo a los papelitos? ¿Y qué sucedió después de frotar ya dos globos con el mismo paño, colgarlos y acercarlos uno a otro? Si se acercan o si se alejan. Luego responden las preguntas, miran si las fuerzas que se generan son de atracción o si son de repulsión, en qué caso se acercan, en qué caso se repelen. Escriben una conclusión que aprendieron del experimento en relación con las cargas positivas y negativas, y finalmente van a consultar esto de la estática, también se conoce como electricidad estática, para qué es importante. Eso sería entonces toda la explicación.